tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes aquí en el financiero Bloomberg TV. Hoy tenemos por invitado a un licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública por la Escuela John F. Kennedy de Harvard, un hombre que ha sido director de Financiera Rural durante el gobierno de Felipe Calderón, director del Banco de Comercio Exterior y secretario de Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue diputado del 2000 al 2003. Se trata de Enrique de la Madrid, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu auditorio. Una pregunta: ¿están preparando el súper para ponerlo abajo de tu imagen? ¿Ponemos precandidato a la presidencia de la República? Pues sí, lo podemos poner. Yo creo que al ¿Sí? final del día sí estamos en esa carrera, en ese proceso, y al final del día pues tiene que ser un proceso donde de manera abierta también la gente sepa que uno tiene aspiraciones. Ya, vamos a poner ahí abajo, precandidato a la presidencia de la República. Eres de los pocos priistas que, sin tener cargo, función pública o representación popular, te has logrado mantener de algún modo mediáticamente con presencia. Te has anotado ya como precandidato a la presidencia de la República y tienes una de las primeras fichas en quienes han dicho: yo quiero. No vas a terminar siendo un bonzo. ¿Un bonzo? ¿Qué es eso? Aquellos monjes que se quemaban a sí mismos con fuego, naturalmente con combustible, por alguna causa. No, yo creo que no. Yo creo primero que una de las razones por las que yo me he podido mantener activo es porque estoy en este mundo de las ideas y de las propuestas. No solamente en la crítica, que me parece que es muy importante criticar y observar lo que no funciona, lo que no va bien, pero también al final del día lo relevante es, bueno, ¿y qué haría uno mejor? ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Cuáles son los planteamientos? Y ese es un lado que yo he tratado de trabajar de manera permanente. La otra, hoy llevan las cosas más tiempo para lograr posicionarse incluso en lo individual. Cualquier cosa, un producto, una marca, requiere tiempo, requiere que estés presente. Entonces, a mí lo que más me interesa es sobre todo difundir las ideas en las que creo. Yo creo en un México próspero, en un México incluyente, en un México sustentable, en un México seguro, y ese México es posible. Y veo con mucha preocupación al México de perder todos los días oportunidades, que eso es en el que vivimos. Vivimos hoy en día en un México donde todos los días perdemos oportunidades de crecer, de generar empleos, de generar riqueza y de sacar a millones de personas de la pobreza. Y por eso estoy en la conversación, porque creo que hago las críticas, pero también hago las propuestas, y bueno, y aprovecho invitaciones como la tuya. No, bienvenido. Me faltó decir que de algún modo te refugiaste en la academia. Eres director del Centro para el Futuro de las Ciudades en el ITAM. Ahora, me has dicho tú con toda razón que uno se tiene que posicionar, uno tiene que alcanzar grado de conocimiento público para en un momento dado pretender la postulación presidencial. Pero yo digo que si no terminas como bonzo, porque no hay todavía una propuesta elaborada por la oposición, la coalición opositora se cimbra. ¿No te estás adelantando? No, porque, a ver, yo como lo entiendo, René, es que los que estamos del lado de la oposición, y algunos lo estamos, esperaría que la mayoría lo estuviéramos, porque no nos gusta el México al que vamos. No nos gusta también muchas de las cosas del que veníamos. Eso está claro. Saben que no quieren. Sí. Pero no dicen que quieren. No, es que no está difícil saber qué quiero. Yo sí lo digo y quizá me falta más claridad. Yo quiero, y se puede, un México de clases medias. Un México que sea capaz de eliminar la pobreza extrema y que elimine el hambre. Y que en ese sentido, la única manera de salir de la pobreza de la que vive casi ya la mitad de la población es un crecimiento económico muy alto, sostenido y sobre todo con generación de empleos más dignos y mucho mejor pagados. Y eso sí hay solamente una manera de hacerlo, René, que es reconocer y aceptar que haya mucha inversión mexicana y extranjera, porque es la única que genera los empleos que necesitamos. A mí me queda tan claro lo que está pasando en México. Me queda claro que sí hubo una pandemia, pero la peor pandemia es la de las malas políticas públicas de este gobierno. Este gobierno está ahuyentando la inversión de los mexicanos y de los extranjeros en un momento donde estaría llegando a carretadas. El conflicto de China y de los Estados Unidos
podría estar significando, de acuerdo a un artículo reciente, muy interesante, que lo recomiendo, del Financial Times, datos del BID, México podría estar aumentando sus exportaciones en cuando menos 40,000 millones de dólares más, porque los chinos están dejando de exportarle 15% menos a los americanos. Esas exportaciones que no están ya haciéndole los chinos a los norteamericanos, una buena parte de esas debieran ser nuestras. Muchas inversiones, René, que se están yendo de China precisamente para irse a otros mercados, a partir de los cuales exportarle a los americanos, deberían de ser inversiones en México. Pero ¿quién quiere invertir en un país donde cuando le estás metiendo 1,400 millones de dólares en Constellation, en la empresa, te la cancelan? ¿Quién quiere invertir en un país donde cuando estás construyendo lo que sería el aeropuerto más importante en América Latina, lo cancelan? Pues ya tocaste un tema que te quería abordar. Has dicho que de llegar tú a la presidencia de la República, cerrarías a la aviación civil el aeropuerto Felipe Ángeles, lo dejarías como una base militar, que es lo que era, y que retomarías el aeropuerto de Texcoco. ¿Esto es así? Sí, es que no sé por qué algunas gentes incluso me cuestionan y me dicen, pues ¿dónde están los estudios? Pues ¿cómo que dónde están los estudios? Si eran los estudios que había durante 20 años. No es la misma historia. No, es perdón. decir, llega Andrés Manuel López Obrador, cancela Texcoco, impulsa Felipe Ángeles. Ahora dices tú, si llego yo, cierro Felipe Ángeles e impulso Texcoco. No, no es la misma historia. Te voy a decir por qué no es la misma historia. La misma historia al revés. No, es que la razón quizás es diferente. La razón es que ahí había, después de estudios de 20 años en el país, nacionales y extranjeros, se concluyó que el mejor lugar para construir un nuevo aeropuerto, donde pudieras tener eventualmente hasta 6 pistas, era Texcoco. Era Texcoco. Este gobierno canceló ese proyecto sin ninguna justificación. Fue un golpe político, todos lo sabemos. Fue un manotazo para decir, aquí quien manda soy yo. Entonces, no es la misma historia el decirle a la población, esta medida que tomaron no es la solución. No es la solución. No es la solución que tengas un aeropuerto Benito Juárez venido a menos y que se te está cayendo a pedazos, y que tengas un aeropuerto AIFA que nadie quiere ir porque además ni siquiera hay vialidades. Entonces también a veces es de gente honesta decir, esa no es la solución. Algunos dirían, pues ¿qué vamos a hacer con ese dinero que se tiró? Pues es muy buena pregunta. Por lo menos primero exigirle responsabilidad al gobierno que tomó la decisión, ¿o qué? ¿Va a ser problema de los nuevos? ¿Irías sobre irregularidades del actual gobierno? El tema más bien es un tema de una decisión económica y política donde se tiró el dinero de los mexicanos. Seguimos pagando y seguiremos pagando deuda de un aeropuerto que no existe, cuando además ese aeropuerto podría estarse construyendo como una concesión, como el de Cancún, que es una concesión, como muchos aeropuertos en México que son concesiones, René, y no le estaríamos quitando presupuesto a los mexicanos, que se nota que no hay medicinas, que no hay médicos, que no hay enfermeras, que no hay policías. Entonces, el cuentito de los ahorros no es verdad. Cuando tú le quitas dinero a algo, ¿verdad? Para gastarlo en inversiones que ni siquiera son rentables ni están bien explicadas, el mexicano lo está pagando en inseguridad y en pobreza. Entonces, no es lo mismo. Y yo lo que contesté a la pregunta es, ¿qué harías tú? Pues yo trataría de volver al mismo proyecto, que es el que tenía una justificación. ¿Por qué esta solución no es solución? No es por la misma motivación que tomó este gobierno. Probablemente ni Texcoco ni el Felipe Ángeles, porque me parece que sí hay razones para no pensar que ese lugar era el ideal para construir un aeropuerto. Yo con lo que sé, sí sé que es el ideal, con lo que yo sé. Yo ahí tengo mis reservas. Ahora, ¿todo esto lo has platicado ya con los dirigentes de los partidos opositores que podrían integrar la alianza? Bueno, yo platico con ellos, con miembros de los partidos, en donde conversamos de que es necesario generar un proceso para conocer una candidatura finalmente de esa alianza. Pero esa es una conversación que hay que tener con los partidos, pero también hay que tener una conversación con la ciudadanía, René, porque al final del día los partidos políticos sí tienen, digamos, las firmas, pero son los ciudadanos los que tienen los votos. Entonces tenemos que trabajar en paralelo, tenemos que trabajar con el medio, con el vehículo, pero también hay que trabajar con la ciudadanía, porque a un viejo debate o a una vieja idea del PRI me voy a referir. Sí. ¿Para ti es primero el candidato o la propuesta? Yo creo que hoy en día, en el México de hoy, así lo digo yo,
es imposible que no ligues a una candidatura con una propuesta. Porque yo no compro tampoco el argumento de que haya un grupo de notables que te hagan un script, te hacen una narrativa y luego te la pasen como si tú no tuvieras ideas propias que son el resultado de tus estudios, de tu experiencia profesional, de tu conocimiento del mundo. Entonces yo creo que en el mundo de hoy las personas, y al escuchar a la población, las personas construimos la narrativa y queremos influir, ese es mi caso, queremos influir en que esa narrativa la tomen los partidos políticos porque es la que hace sentido. Yo tengo muchos amigos y muchos muy respetables que son muy de la idea de invitar a un grupo de notables y que hagan todo un estudio y una propuesta y después tú la sumas. Lo más probable es que uno coincida al 80% con lo que te digan. Pero a mí lo que me parece que hace sentido es que tú tienes ideas, las arrojas y recibes retroalimentación. Hasta la del aeropuerto. Tienes una idea, la arrojas y recibes retroalimentación. Entonces, hoy en día, en el mundo de hoy, las personas, los candidatos y sus historias, yo creo que son los que van a hacer la narrativa. En paralelo. En paralelo. La Ahora, vas construyendo. Pareciera ser que no está tan firme la alianza. Es decir, no les fue bien en la elección 22, les fue bien a nivel distrital en la 21, pero en el esquema territorial muy mal. Déjame recordar algo que dijiste hace apenas el jueves de la semana pasada en el foro con Canaco 22 de allá en León, Guanajuato. Gracias, René. Yo sí creo que va a haber coalición, porque no hay de otra, y además la ciudadanía responsable se va a dar cuenta que o hace esto o se nos va el país entre las manos. Y lo tercero, nomás para ser del lado de los optimistas, hoy que todo es caótico y todo parece caótico, imagínense en 2 años que estuviéramos formando un gobierno de coalición. Sería un salto cuántico en nuestro sistema político y sí se puede. Dices, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Está fácil? No, no está fácil. ¿Es posible? Sí se puede. Y mientras algo sea posible, tienes que aspirar a eso y soñarlo. Y también plantearlo. Yo lo que digo, René, hoy yo veo un gobierno con unos resultados terribles. 8 millones más de pobres. 121,000 homicidios y contando. La seguridad fuera de control. A los lugares donde yo voy, René, el tema que te platican de las extorsiones. O sea, lo que no ha podido hacer el SAT de ampliar la base de contribuyentes, ya lo hizo el crimen organizado. Te cobran 1,500 pesos por camión que sale de Michoacán para ir a la central de abastos de Guadalajara. O sea, que si quieres que alguien te enseñe a ampliar la base, ahí está el crimen organizado que sí le cobra a todos. Ahora, la experiencia en gobiernos de coalición ha sido muy pobre. Han ido a coaliciones electorales, luego supuestamente a coaliciones políticas, pero ahí donde ha habido coalición el gobierno es de nadie. Es en todo caso del que resultó postulado. Me refiero desde luego a Yucatán. Ha habido varios ejercicios y los gobiernos de coalición no son así como que la panacea para lograr cosas. Varias reflexiones. Lo primero es que hoy en día no hay ningún partido político en la oposición, y probablemente tampoco en el gobierno, pero no hay ningún partido político en la oposición que por sí mismo pueda competir contra el partido gobernante y sus aliados. No hay ninguno que pueda competir, aunque algunos crean, no dan las cifras. Entonces, primero es un tema donde partes de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que tienes que formar una coalición electoral. Pero lo segundo, para que tú realmente animes a la gente a trabajar, el tema es que no los invites nada más a una elección, sino que los invites a formar gobierno. Y yo estoy seguro que en la mayoría de los temas tenemos una visión común. Por eso soy muy optimista de que sí se puede una coalición. Por ejemplo, en lo económico, yo creo que coincidimos en una economía de mercado, pero sobre todo con rectoría del Estado y con un sentido social mucho más fuerte. Los que estemos de acuerdo en eso, pues ¿por qué no vamos a formar una coalición? En lo político creemos en una democracia, no en un régimen autoritario y en el respeto a las libertades. Pues quienes creemos en eso, ¿por qué no vamos a formar parte de una coalición? Y una coalición donde a alguien le tocará encabezarla, alguien será el presidente o la presidenta, pero después sí haces un reparto de secretarías por partido, pues como lo hacen los gobiernos parlamentarios en Europa, no es muy diferente. En Europa un partido mayoritario no le alcanza a formar gobierno y se tiene que voltear con los otros partidos similares y forman gobierno.
Y cuando forman gobierno, se reparten ministerios. No digo que sea fácil, pero es la única que tenemos. Y como es la única que tenemos, en esa es en la que hay que trabajar, René. Sobre todo los que estamos del lado de la oposición. Es la única que tenemos. Es la única opción. Es la única opción. Sí. Ok. Déjame, vamos a profundizar en eso, así como con tus competidores internos y externos, pero déjame ir a una pausa primero. Pues estamos ya de vuelta con Enrique de la Madrid. ¿Por dónde nos seguimos? ¿Por tus competidores o por lo que decías del Estado y el mercado? ¿Por dónde quieres? A ver, si quieres Estado y mercado, porque me parece que la economía es muy importante para que un país prospere. Abro con la pregunta. Es curioso, estás diciendo de una economía de mercado, de libre mercado, con un Estado rector. Pero quienes de algún modo borraron al Estado fueron justamente los priistas. Y lo digo con respeto, el que determina que hay que adelgazar al Estado y sanear las finanzas públicas fue Miguel de la Madrid, y después vino la radicalización del mercado con la reducción del Estado. ¿Cómo vas a combinar aquello que fue con lo que tú dices ahora? ¿Cómo no? A ver, primero, y qué bueno que haces ese comentario. Primero, lo que pasó en los 80s más bien es que hubo un exceso de participación del Estado en la economía. Eso es lo que pasó en los 80s, a principio. Hubo más de 1.150 paraestatales. Sí, se privatizaron 1,000. Y prácticamente lo único que producían, René, eran pérdidas. Entonces, lo que más bien se hizo en ese momento es redimensionar el tamaño del Estado, o más bien de la participación del gobierno en la parte productiva, pero fortalecer más bien la parte rectora, que son compatibles las dos. Tú debes de tener un poco a la alemana. Cuando salieron los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, el argumento fue tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. No es cierto que se ha desmantelado el Estado, se han desmantelado las empresas paraestatales, pero el Estado, por ejemplo, un INE, que es un instituto electoral independiente, forma parte del Estado. Una Comisión Federal de Competencia para regular los monopolios y las prácticas monopólicas forma parte del Estado. Sí, entonces, sí, pero se subrogaron cualquier cantidad de servicios públicos que antes prestaba el Estado. ¿Y por qué tendría? ¿Y quién argumenta que sea un mejor prestador de, por ejemplo, quién argumenta? Las cifras no evidencian que sea un mejor productor de petróleos mexicanos que una empresa privada, no lo evidencian. Y al mexicano poco le debiera de importar, ¿no? Es que pues, nos han adoctrinado de eso. Ahí no está la soberanía nacional, ahí no está el ser mexicano. Lo que nosotros queremos sacar del petróleo es la mayor renta posible, los mayores impuestos posibles para financiar escuelas para mexicanos, hospitales para mexicanos, pero fíjate policías para los mexicanos. Qué paradójico, Enrique. Pareciera ser que el actual gobierno quisiera irse para atrás, a los años 70. O peor. O peor. Pero que ustedes se quisieran regresar a los 90. O peor. No, a ver, pero, repito, a ver, como debe ser. El sector productivo de la economía, que es desde el empresario más prominente al que habla hasta su pequeño comercio, ese es el generador de los empleos en el país. O sea, la economía la generan los empresarios, los emprendedores, los mexicanos que abren un pequeño comercio, ¿verdad? Un pequeño abarrote. Esos son los que generan los empleos. Y al gobierno lo que le compete es generar ciertas infraestructuras básicas como educación de calidad y pertinente para el México de hoy. Un sistema de salud universal para todos los mexicanos por el solo hecho de ser mexicanos y un país donde respeten y haya leyes y haya seguridad. El día que el gobierno mexicano pueda hacer esas tres cosas bien, entonces que me platiquen otra vez de regresar al monopolio de la CFE o si quieren gas, Pemex Gas. Pero no, a ver, si no podemos hacer ni las tres cosas bien, que son educación, salud y Estado de Derecho, eso es en lo que yo me enfocaría desde el gobierno, porque esas son las precondiciones, René, para una economía que crezca y que progrese. ¿Dirías tú, para resumir y pasar a otro tema, que el PRI exageró con el Estado interventor y luego exageró con el Estado ausente?
Yo no sé, es que no estoy seguro si exageró en el estado ausente. Creo que sí pudo haber habido mejores políticas de apoyo, sobre todo a la pequeña empresa para desarrollarse. Pero en mis reflexiones, René, no, fíjate que, repito, lo que le quitó fue cierto poder al Ejecutivo, pero no se lo quitó al Estado. El mejor ejemplo es el INE. El gobierno mexicano antes era el que organizaba las elecciones, el gobierno, el Ejecutivo, el presidente. Ahora las organiza un órgano del Estado. ¿Se debilitó el Estado? A mi juicio, al revés, se fortaleció. La Comisión Federal de Competencia antes era una dirección general de la Secretaría de Economía y ahora se volvió un órgano autónomo. ¿Se debilitó el Estado? Para nada, se fortaleció. El presidente de hoy y el Ejecutivo de hoy confunde Ejecutivo con Estado. No tenemos menos Estado que antes, tenemos menos gobierno dueño de paraestatales. Sobre la base de lo que me estás diciendo, ¿cuál sería tu lema de campaña? El lema no lo tengo porque todavía no estoy ahí, pero si me dijeras cuál es el objetivo, este México de clases medias, próspero, incluyente y justo y en paz. Y ese México sí se puede, René. Y se nos está deshaciendo entre las manos. O sea, hay territorios en México que son verdaderamente intransitables. Primero las clases medias. Primero, pues es que es primero los pobres para que pasen a ser clases medias. Pero primero que atender una economía que genere oportunidades. Porque uno de los temas por los cuales también está la inseguridad, René, es porque los jóvenes mexicanos no ven oportunidades. Entonces, si tú como joven ves que o no entras a la escuela, o no tienes un trabajo, o no tienes una oportunidad, y viene el área de reclutamiento del crimen organizado, pues te llevan. Entonces, en esa parte sí coincido con el gobierno al señalar con el presidente de que se necesitan oportunidades. Pero a mí que me expliquen cómo están generando oportunidades peleándose como la inversión. Este va a ser el cuarto año, si sumamos los 4, de crecimiento negativo, René. Por eso son 8 millones más de pobres en México. Pero no veníamos del paraíso, ¿eh? Pero veníamos de crecer 2%, que es mucho más que cero. 2% es mucho más que cero. Es la política de la mediocridad, digo, de 0 a 2%, digo, íbamos a crecer al 6% supuestamente en el anterior gobierno. Pero déjame cerrar este capítulo Sí. haciendo una pregunta de índole personal que me cuesta trabajo hacerte, pero que debo de hacerte. ¿El apellido te facilita o te dificulta la aspiración de ser candidato presidencial? Pues no sé, eso no va a depender de mí. A mí yo me siento muy orgulloso de la familia de la que vengo. Me siento muy orgulloso de los padres que tuve, ¿verdad? Porque me dieron cariño, me dieron afecto y me dieron educación. Y yo sí conozco además muy bien la administración de mi papá para entender muy bien la etapa histórica que le tocó. Pero bueno, esa es la de él. Y ya cada quien que de su administración forme su juicio. Lo que yo sí quiero decir es que lo que yo veo como una persona que lleva 40 años de estar viviendo este país, y hago un dato de lo económico porque es muy importante distinguir. El problema de México no es un crecimiento mediocre, René, es un crecimiento desigual. Tiene estados de la República como Aguascalientes y Querétaro. No solo eso, pésimamente distribuido. Sí, pero también hay que distribuir las oportunidades. Pero esto que te voy a decir como ejemplo es importante. Ese México que se ha integrado más al mundo, y que eso ya fue una oportunidad, ese lleva 25 años creciendo al 5% anual. Y evidentemente en esos estados el nivel de pobreza no rebasa del 30%. En cambio, los estados del sur del país, Oaxaca y Chiapas, llevarán 25, 30 o 40 años creciendo 5 veces menos. Nuestro reto, René, es cómo incorporamos a esa parte de México al resto del mundo. No se trata de atrasar a los que venían creciendo rápido. Se trata de acelerar el crecimiento de los que vienen creciendo muy lento. Entonces, por eso los promedios luego son muy injustos, porque tú dices 2% de crecimiento en México promedio al año. Sí, nomás que hay estados que crecen al 5% y estados que decrecen. Nuestro reto es cómo incorporamos al México que se nos ha atrasado, que por cierto es donde está incorporada la mayor parte de la pobreza. Oaxaca tiene 75% de su población en pobreza y Aguascalientes tiene 75% de su población en clase media. Ahora, tú has colaborado tanto en gobiernos del PAN como en gobiernos del PRI. Estuviste con Felipe Calderón, estuviste con Enrique Peña Nieto. Eso puede ser una virtud, pero también puede ser una indefinición. ¿Cómo te defines? Pues me defino, políticamente. Pues me defino como una persona que cree, es que tengo que definirme por mis creencias, ya la definición y el apellido que me lo ponga alguien. Yo me defino por mis creencias. En lo económico, yo creo en una economía de mercado, sí, pero sobre todo con un Estado rector
que permita generar oportunidades para todos los mexicanos y que nos incentive a una mucho más justa distribución de la riqueza. Yo sí me sumo a aquellos que piensan que hemos distribuido mal la riqueza, me sumo. Y yo soy de los que piensan que los salarios en México, en muchos sectores, da para más y nos acostumbramos a pagar poco. En lo político, me defino como un demócrata que cree en las libertades, porque hay demócratas que llegan democráticamente al poder y luego se dedican a eliminar las libertades de los mexicanos o en otras partes del mundo. Yo creo en la democracia y yo creo que 126 millones de personas pensamos más que uno solo. Y creo en las libertades. Creo en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, en la libertad de empresa, en la libertad de competencia. Creo en las libertades. Entonces, ese es el México que yo creo que nos permitiría salir de la pobreza extrema donde hay millones de mexicanos y que vivimos una época única, René. Es única. El conflicto de China y Estados Unidos. Eso ya me lo comentaste. Déjame tratar de definirte por otra vía. ¿Qué te hace mejor a ti que a Santiago Krill? No, bueno, a ver, yo no voy a calificar. Esa es una calificación que yo no haría tampoco en este momento. Lo que yo diría es que mi experiencia académica, mi experiencia profesional de haber trabajado en diferentes sectores, porque he trabajado en el campo, como director de la Financiera Rural, conozco el campo. He trabajado en el sector de las exportaciones, conozco ese México ganador. He trabajado también en el sector turismo, que es uno de los sectores más atractivos del país. Y esta experiencia también académica, también siempre me lleva a la parte de la reflexión y de estar viendo qué está pasando en otras partes del mundo. Entonces, tengo una experiencia profesional que me permite entender con mucha claridad cuáles son los diferentes sectores que tiene nuestro país, nuestras vocaciones y cómo detonarlas. Ahora, pero como quiera que sea, vas a competir con otros precandidatos. Está Juan Carlos Romero Hicks. ¿Cómo marcas la diferencia? Yo creo que cada quien tiene que hablar. Es un tema interesante porque tenemos que hacer dos cosas en su momento. Tenemos que cada quien hablar de su visión de país. Yo creo que eso es lo que tenemos que hablar. Primero, ¿cuál es tu visión de país? Este país que en mi caso es un país de clases medias, eliminando la pobreza extrema y el hambre. País de clases medias. ¿Cómo llegaríamos de donde estamos a ese México de clases medias? Ahí es donde yo enfocaría mi conversación y no me pienso poner a hablar mal de ninguno otro de mis colegas, porque al final del día vamos a ir en una alianza. Y en una alianza donde algunos de nosotros o alguien la va a encabezar o alguno va a ser secretario del gabinete del que ganó. Ese es el México que vamos a vivir de aquí a 2 años. Ese es tu plan B. Si no eres tú, ¿esperas ser secretario de Estado del eventual presidente? Mi plan A es trabajar por una alternativa en donde los mexicanos podamos escoger entre 2 modelos bien diferentes de país. El gobierno actual, que nos sugiere como gran propuesta regresar a un régimen estatista, como si fuera la gran idea. Ese fue el México que quebró al finales de los 70s. Y en la parte política, su gran propuesta es un régimen autoritario limitando libertades. Esa es la propuesta. Y de este otro lado tenemos que hablar de esta economía que progrese, incluyente, en democracia y libertad. Va a ser un México, y debe ser un México al final del día, de 2 planteamientos bien diferentes. Te me estás yendo por peteneras. ¿Ese es tu plan A? No, ¿Cuál es tu plan B? Tienes que sumarte en cualquier escenario a que todos aportemos nuestro capital político, pues para poder ser competitivos y ganar. Si tú no eres, ¿te sumas a la candidatura del ganador? Sí, claro que sí. Porque creo, si estas ideas que yo estoy planteando, o similares, porque conozco a muchas de las otras personas y pensamos similar. Si estas ideas que yo estoy planteando fueran las que propusiera la oposición y no fuera yo el favorecido, claro que me sumo, porque no es un tema personal. Mi plan A es México. Ese es el que a mí me preocupa. Ahora, curiosamente, no veo precandidatos presidenciales opositores del PRI, excepción hecha tuya. ¿Cómo te lo explicas? No me toca a mí explicarlo. Yo lo que me toca es un poco decir que esto que tú me preguntaste al principio, René, es algo en lo que yo desde muy claro tuve desde hace muchos años esta idea de estar arrojando ideas, propuestas, planteamientos, porque yo creo en eso. Yo creo que la política... Te me estás yendo por otro lado. ¿No hay una autocrítica a tu propio partido? Bueno, yo he sido crítico, y también he tenido posiciones individuales, independientemente de las del partido. Ejemplo,
cuando salió la reforma energética del presidente en materia eléctrica, yo no sabía qué iba a decir el PRI, yo me pronuncié en contra. Yo me pronuncié en contra porque me parecía malísima. Y también me pronuncié en contra para que se viera que una persona que es del PRI pensaba así sobre el tema. También es una manera, cuando te pronuncias, también igual le influyes. ¿Harías alguna crítica o pedirías alguna autocrítica al PRI? Sí, claro que sí. ¿Cuál es esa? Yo he señalado en infinidad de ocasiones cuando me toca a mí intervenir que son cuando menos 3 razones por las cuales la gente votó por una alternativa diferente. Una sociedad muy desigual. No prestamos suficiente atención a darnos cuenta que demasiada gente se nos iba quedando atrás. Esa es una autocrítica. No basta que la economía crezca, había que repartir. La segunda cosa, el tema de la inseguridad, que en esta administración está peor que nunca, pero no la inventaron ellos. Lleva muchos años en donde lo hemos hecho mal. Esa es una autocrítica. No hicimos lo suficiente en materia de seguridad. Y la otra, la he dicho también en muchas ocasiones, hubo casos ofensivos de corrupción que se pudieron detener. Esa es la autocrítica que yo hago de las administraciones anteriores. Ahora, habiendo dicho eso, no es lo que estamos proponiendo, ¿verdad?, hacia adelante, porque siempre el argumento es, ¿y cómo vamos a votar por los mismos? Pues porque algunos aprendimos, porque algunos sí nos dimos cuenta. A ver, eso está muy interesante. Tú estás de algún modo diciendo que quienes van a salvar al país son los que hundieron al país. Pues no, porque yo trabajé en los gobiernos anteriores y no me asumo responsable de un hundimiento, porque además cada quien hace lo que le toca en la esfera de su competencia, pero sí reconozco que participé en un sistema donde no se hizo lo suficiente, no es lo mismo. El país no estaba hundido cuando lo entregamos, por cierto, ¿eh? El país no estaba hundido cuando lo entregamos. La corrupción estaba... Pues como está ahorita, René, Fíjate, como ayer, está ahorita, como está ahorita. desatada. ¿Ves desatada la... Hombre, es lo que te dice la gente, que está desatada. ¿No? Los temas de las asignaciones directas de los contratos, lo que te piden en cada lugar, desatada, René. Ayer estaban cateando la casa de Alejandro Moreno. Tú has dicho en una crítica muy suavecita que nadie es imprescindible. Así es. ¿Crees tú, más allá de esa frase con la que has tratado de eludir el señalamiento a tu dirigente, crees que se debe de ir del PRI? La voy a contestar igual. La voy a contestar como le he venido contestando. Nadie somos imprescindibles y todos tenemos que estar haciendo un análisis crítico de cuándo dejamos de servir. En este caso a tu partido, a la alianza y al país. Entonces sí, y además es lo mismo que le han venido diciendo exdirigentes partidistas y también algunos gobernadores. A ver, si lo que estamos tratando es de armar una alianza, si lo que estamos tratando es de mandar una imagen de que sí aprendimos y estamos dispuestos a hacer las cosas mejor, pues es importante, ¿verdad?, quienes nos encabezan. Sí es muy relevante. Entonces la reflexión sigo dejando la misma. Nadie es imprescindible y tenemos que tener la autocrítica de saber cuándo servimos y cuándo no. Y hay momentos para hacerlo. Si te pido qué piensas no de tus contrincantes internos, sino de tus adversarios externos, ¿me respondes? Pues depende de lo que me preguntes, René. ¿Qué piensas de Claudia Sheinbaum? Bueno, a Una ver, frase. yo veo que creo que es una mujer inteligente, pero al mismo tiempo creo que está muy preocupada por quedar bien con el presidente y eso entonces a veces ha hecho que algunos de los desempeños en la ciudad no sean los óptimos. Concretamente, ¿verdad?, lo que hemos visto en el mismo tema de la pandemia, creo que hay, como dirían en otros partidos, hay dolores evitables y en México han muerto cientos de miles de personas que pudieron no haber muerto. La otra es una ciudad que no crece. El crecimiento de esta ciudad en términos de crecimiento económico pues, ha sido muy mediocre también, hablando de mediocridades. Y aquí llevan más de 25 años gobernando. Entonces, creo que el talento también necesita a veces cierta independencia y aire para que se note. Marcelo Ebrard. A ver, yo con Marcelo lo conozco hace mucho tiempo. Creo que es de las personas que están del otro lado es al que conozco más. Me parece un tipo inteligente, me parece un tipo preparado y tengo una muy buena impresión de Marcelo. Adán Augusto López. A ver, lo conozco menos en lo individual, pero conozco antecedentes familiares. Me parece una persona también capaz y ojalá que sepa mantener, que ahorita está en el cargo y que es un secretario de Estado que tiene que ver mucho también con la buena relación con el resto de las entidades federativas. O sea, es una relación política, ya no es al que le toca la seguridad. Entonces se va volviendo muy complicado cuando también ya están en precandidaturas tan adelantados. A veces si eres juez o eres parte. Pero lo personal, y me gustó mucho el arranque sobre todo del secretario, que arrancó como con una situación mucho más de colaboración, de apertura. Después yo creo que le dijeron,
ponte más durito, y entonces pues dejas de cumplir algunas de las tareas que te corresponden. Ricardo Monreal. Lo que me gusta de Ricardo pues es que no se deja, porque en la vida no hay que dejarse. Y ¿Cómo? que me parece que está exigiendo pues también que tenga la posibilidad de participar. ¿Con quién te gustaría medirte? Ahí sí ya no me tocará a mí. ¿Sabes con quién? Primero diría uno de broma, pues con el peor de ellos, ¿verdad? Claro. Con el más débil. Pero en el fondo no, me gustaría que fuera la mejor opción posible. Porque entonces los mexicanos tendríamos las mejores opciones posibles dentro de las cuales escoger. Porque este país se merece muchas mejores opciones y mejores alternativas. Entonces, que sea en su momento la mejor opción posible, en mi caso, la que viera este mundo que sí veo de posibilidades y de alternativas, la que reconociera que era importante este gobierno de transición, era importante romper con muchas de las cosas que se hicieron mal, pero también es importante conservar las que sirven y sobre todo construir juntas las que vienen, porque hay mucho más futuro que pasado. Y el reto de nuestro país está cómo nos unimos los mexicanos para aprovechar este futuro que puede ser promisorio. Y yo me gustaría ver de ese lado a la persona que tenga esta visión o una visión similar para entonces competir en esos términos. Muy bien. 2 últimas preguntas y te dejo en paz. Primero, ¿has pensado en dejar el PRI? Pues lo piensas, pero creo que a veces si lo hicieras, es que entonces dejas de tener influencia sobre muchísimas personas que no son culpables, a veces de malas diligencias o malas políticas, y hay mucho prismo en México, hay mucho prismo. Entonces, a veces, claro que a mí me molesta también lo que pasa, me molestan muchas de las cosas que no están bien, pero me parece que también uno todavía juega un rol más importante al tratar de seguir siendo miembro de una institución donde puedas influir. Y ahora más que se trata de construir una alianza, la alianza en este caso será también entre partidos. Entonces, hay cosas que no me gustan, evidentemente, pero pues también las digo, no me las quedo callados. Muy bien. La última pregunta, menos de 1 minuto. ¿Qué le dirías a la gente, ahí está tu cámara, para que se incline a favor de ti en la candidatura presidencial opositora? Ya ve, yo lo que diría es que tengo una visión muy clara del México que podemos ser. Una visión que está basada pues, en la experiencia profesional, en los estudios, pero también en conocer el país, en viajarlo. Y sí creo que un mucho mejor México es posible. Y también hay una coyuntura internacional que si la sabemos aprovechar es idónea para nosotros. Inversiones que hoy en día están en China y deberían de dar a México. Inversiones sobre todo para movernos de las energías fósiles a las energías renovables y son empresas en México y empleos para mexicanos. Y un mundo digital en el que vivimos hoy, un mundo digital en donde lucen más y pueden prosperar más los jóvenes. Y México tiene edad promedio de 29 años de edad, la mitad de la población tiene menos de 29 años y una sociedad y un gobierno juntos para subirnos a este mundo digital es también una de las grandes salidas. Hay mucho México mejor por delante, pero también asumamos la responsabilidad de que si no tomamos esas alternativas, ¿quién sabe a dónde vaya a dar México? ¿Quién sabe a dónde vaya a dar México? Y ese México pudiera ser el peor México que hubiéramos visto en muchos años. Muy bien. Pues te agradezco mucho la disposición. Al contrario, René, yo te agradezco el tiempo. Como desde luego le agradezco a los seguidores del financiero Bloomberg el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.